Bueno, les saludo una vez más en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a continuar con la ayuda del Señor el mensaje del último vídeo que se tituló, ¿cierto? El mensaje anterior fue el séptimo sello y Vasti, la reina rechazada, un tipo de la denominación o las denominaciones. Entonces ese fue el título del vídeo anterior y el título de este vídeo vamos a cambiar porque ya no vamos a hablar de Vasti, vamos a hablar un poquito de Vasti, pero después vamos a continuar hablando sobre Esther, cómo Esther llega a ser reina. Entonces el título del próximo de este mensaje, de este vídeo, es el séptimo sello y Esther, amada por el rey más que todas las otras mujeres. Entonces ese va a ser nuestro contexto. Y el rey puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces lo primero que quiero explicar con la ayuda del Señor es cuál es la relación del libro de Esther con el séptimo sello. Entonces, nosotros entendemos que el séptimo sello es la venida del Señor, es la venida secreta de Cristo. Él dijo, ¿cierto? El Señor Jesucristo dijo en San Juan 14, creo que es el versículo 3, dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, esa es la promesa. Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo me acuerdo el caso de un misionero alemán, no voy a mencionar su nombre, pero es un tremendo hombre, un hombre de Dios, un misionero, es un teólogo, y él cometió un error, digamos, con este versículo de San Juan 14:3, porque él siendo un teólogo pensó que estaba mal escrito, que no tenía sentido de que Jesús viniera otra vez y se tomara a sí mismo. Entonces él cambió esa Biblia y hizo en su iglesia, él tiene muchos miembros en su iglesia hizo una edición de la Biblia, por supuesto en alemán. Yo no sé alemán, pero mi cuñada la tradujo, ya tradujo ese versículo que él cambió. Este misionero cambió San Juan 14:3 y puso vendré otra vez y os tomaré a vosotros, para que donde yo estoy también estéis vosotros. Entonces dijo que eso tenía más sentido, pero cambió la Biblia y nadie le puede agregar o quitar sin recibir los hay que están en la Biblia. Entonces lo correcto es tal como está escrito, y nosotros, el verdadero creyente, los verdaderos creyentes creen la Biblia tal como ella está escrita. Si dice la Biblia, ¿cierto? Si dijo el Señor, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, así debe creerse, aceptarse y bendecir el nombre del Señor. Entonces Él prometió venir otra vez y tomarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Cristo y su iglesia llegan a ser una sola cosa, una sola persona. Entonces, porque el séptimo sello es la venida secreta del Señor. Hay tres cosas que ocurren en el séptimo sello. Para ustedes que están estudiando este tema, o para nosotros que lo estamos estudiando, el séptimo sello, hay tres cosas que suceden en el séptimo sello. El profeta de Dios, el hermano William Branham, dijo que el séptimo sello es la venida del Señor y que debajo del séptimo sello truenan rápidamente 7 truenos que deletrean algo y que él no alcanzó a captar. Pero esos 7 truenos truenan rápidamente uno detrás otro. Son 7 truenos. Y lo tercero que hay en el séptimo sello es la tercera etapa o el tercer jalón, como le llaman algunos. La tercera etapa o el ministerio de las obras mayores que el Señor Jesucristo dejó para su iglesia en este tiempo particular. Y ese ministerio es el mismo ministerio del Señor Jesucristo, pero haciendo las obras mayores. Por ejemplo, el poder creativo,
que fue manifestado en el hermano Branham, ¿cierto? De crear ardillas, creación, traer a existencia cosas por la palabra hablada, cosas que no existen, hablarlas y traerlas a existencia. Esas son las obras mayores. Eso es San Juan 14:12. Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Ahora, el Señor Jesucristo, por cierto, multiplicó panes y peces. Ya, Él caminó por las aguas, calmó el viento y la tempestad. Bueno, el verdadero creyente, o su iglesia, o su esposa, como lo vamos a ver ahora, ella, antes de irse en el arrebatamiento, va a tener un ministerio semejante al Señor Jesucristo, con las obras mayores, con el poder creativo, con dominio sobre los elementos, etcétera, así como lo hizo Josué, cuando dijo Josué: sol, párate, y tu luna detente en el valle de Jalón. Y la Biblia dice que el sol se detuvo y la luna se paró, ¿cierto? Lo podemos leer nosotros allá atrás en el Antiguo Testamento. Moisés trajo plagas a existencia. Él habló moscas y las moscas vinieron a existencia, etcétera. Entonces, disculpen, nos damos cuenta de que eso era la sombra de lo que Dios va a hacer ahora en esta secreta venida del Señor. Entonces, repito, el séptimo sello es la venida secreta del Señor. Jesús dijo: vendré como ladrón en la noche. Entonces nos dijo que vigiláramos. Entonces también hay otra escritura, ¿cierto? En Mateo creo que es 25, cuando el Señor habla de las 10 vírgenes. Dice que el reino del cielo es semejante a 10 vírgenes que oyeron un clamor a medianoche que el esposo venía. Entonces, he aquí el esposo viene, creo que dice la escritura, salid a recibirle. Y ellas, ¿cierto?, se prepararon para recibir al esposo. Pero 5 de ellas tenían aceite en sus lámparas. El aceite es tipo del Espíritu Santo y la lámpara es tipo de la palabra. 5 de ellas tenían mecánica y dinámica. Usted que está en el mensaje me va a entender. Pero las otras vírgenes, las vírgenes fatuas, solamente tenían lámpara, que es la palabra, pero sin el aceite, que es el Espíritu Santo. No podían vivir la palabra, no podían expresar la palabra, porque la palabra no se puede vivir sin el Espíritu. Tiene que ser el Espíritu y la palabra juntas, porque el Espíritu y la palabra son uno solo. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana: créeme, mujer, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En verdad es la palabra y el espíritu es el aceite, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, a ver, vamos a poner un poquito acá de música. Entonces, lo que quiero decir es que el séptimo sello es la segunda venida del Señor y Cristo viene a buscar a su iglesia, pero la iglesia tiene que llegar a ser una sola cosa con Él. Entonces, ese es el misterio del séptimo sello, que Él viene a buscarse a sí mismo. Entonces, el séptimo sello es una unión invisible, como predicó el hermano Branham, ¿ya? La unión invisible del novio celestial con la novia terrenal. El séptimo sello es el cambio de la iglesia que se presenta como novia, y eso es lo que vamos a ver ahora, y que se convierte en la esposa del Señor Jesucristo. Ella deja de ser novia. Al unirse con Él, ella deja de ser novia. Y quiero decir de momento que aquellos que subirán a la cena de las bodas del Cordero, aquellos que van a la cena de las bodas del Cordero, no se van como novia, se van como la esposa del Cordero. Eso es según Apocalipsis 19:7, porque en Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa, no dice novia, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos.
Entonces, de eso se trata el séptimo sello. Y hablamos de que el séptimo sello, ¿cierto? Debajo del séptimo sello truenan 7 truenos. Y hallamos justamente que esos 7 truenos misteriosos están en Apocalipsis capítulo 10, versículos 3 y 4, donde el apóstol Juan, ¿cierto?, que representó a la novia, dice que él vio descender del cielo a un ángel fuerte, cercado con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, por supuesto, como en Apocalipsis capítulo 1. Y dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie sobre derecho, creo, sobre la tierra y el pie izquierdo sobre el mar, o al revés, y clamó a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo rugido, 7 truenos emitieron sus voces. Esa es la segunda venida, porque el séptimo sello, ¿cierto? La apertura del séptimo sello está en Apocalipsis capítulo 10. Y Apocalipsis capítulo 10 es la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque en la primera venida Él vino a través de la Virgen, pero en la segunda venida Él viene como el león de la tribu de Judá. La primera venida de Cristo vino para redimir a su iglesia, a su esposa, para derramar su sangre y lavarla con su sangre, justificarla con su sangre, comprarla con su sangre. Pero en la segunda venida Él no viene, Él viene, claro, a buscar lo que la sangre ha redimido. Él viene a buscar a ella, que llegue a ser una sola cosa con Él. Entonces, la segunda venida del Señor, Él viene como león, y está el león de la tribu de Judá, que es el Señor Jesucristo. Y cuando Él viene con el librito abierto, ya que en Apocalipsis capítulo 5 está cerrado y sellado, con 7 sellos. Entonces, pero Él abre los sellos, abre los 7 sellos, pero para el público fueron abiertos 6 sellos. El séptimo sello, que es la venida secreta, eso es solamente para la novia del Señor Jesucristo, que se convierte en la esposa. Y eso es lo que queremos ver ahora por unos momentos con la ayuda del Señor. Entonces uno se pregunta y dice, ¿pero qué tiene que ver el libro de Esther en esto del séptimo sello? ¿O qué relación tiene el video anterior, ¿cierto? El séptimo sello y Vasti, la reina rechazada, y que pusimos como título un tipo de las denominaciones. Las denominaciones han sido rechazadas, porque vamos a ver qué es lo que ocurre en el libro de Esther, ¿ya? Y por qué Vasti es rechazada. Entonces, hablamos en el video anterior que en el tercer año del reinado del rey Asuero, este libro este libro de Esther, se ha dicho que muchos canonistas que hicieron el canon de la escritura, el canon es poner los libros, los diferentes libros en el lugar correspondiente, ¿cierto? Ellos no sabían dónde poner el libro de Esther, porque el libro de Esther no habla de Dios, no habla de cosas, digamos, como los demás libros, ¿ya? Entonces no se menciona la palabra Dios, entiendo, al Señor, a Dios no se menciona, y se pensó que como Martín Lutero, yo escuché a un hermano que hablando acerca de esto, dijo eso, que Martín Lutero, el libro de Esther dijo, no, este libro no sirve, no debe estar puesto en la Biblia, y según escuchaba yo al hermano, lo había arrojado al río Elba, creo que eso es lo que dijo, o lo que yo escuché. Entonces, porque Lutero no lo entendía. Pero acá en el libro de Esther, ¿por qué lo hemos tomado y relacionado con el séptimo sello? Porque hay una boda, Aquí hay un gran secreto en el libro de Esther. Ocurre una boda. Entonces vamos a partir hablando de eso y mencionar también que el séptimo sello es unión, es boda. Entonces vamos a hablar de eso acá. Y dice que en el tercer año del reinado de Asuero, él hizo un banquete a todos sus príncipes y cortesanos, ¿ya?
teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días, ¿ya? Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Y empieza a describir la Biblia cómo era el pabellón real y todo eso. Y dice, y daban a beber en vasos de oro. No eran cualquier vaso, un vaso de cristal, no, un vaso de porcelana, no. Eran vasos de oro. El rey Asuero estaba dando de beber a la gente, ¿cierto?, en vasos de oro. Dios mío, ¿qué será eso en lo espiritual, ya? Y entonces, y vasos diferentes unos de otros. Yo sé que estos vasos se refiere a Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Entonces, bueno, dice vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real. Este no era cualquier clase de vino, sino que era vino real. Eso me recuerda, ¿cierto?, uno de los sellos, cuando el Señor dijo, y no dañes al vino ni al aceite. El vino en la Biblia representa el estímulo de la revelación y el aceite representa el Espíritu Santo. El diablo puede hacer cualquier cosa, pero no puede quitar a la iglesia el estímulo de la revelación ni el aceite, que es el Espíritu Santo. Entonces dice, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Entonces dice, el séptimo día, el capítulo 1, versículo 10 del libro de Esther, y noten bien, porque estamos en el séptimo día, este es el séptimo día. Dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán Bista, Harbona Bicta, Abacta, Setar y Carca, 7 eunucos, noten bien eso, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti. Mandó 7 mensajeros, 7 eunucos, ya, 7 mensajeros, ya, ¿para qué? Para que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Entonces, ¿qué es lo que es lo más magnífico? La magnificencia del reinado de Asuero no era las joyas, el oro, digamos las riquezas, no. Lo más grande, lo más preciado era su reina. ¿Qué quiere decir esto? Que en el séptimo día Dios, el Señor Jesucristo, quiere mostrar la belleza de su reina. ¿Qué es lo más preciado, lo más precioso del Señor? No son los 10.000 mundos o los millones de mundos o todo lo que Él ha creado, que es glorioso, que es maravilloso. Inclusive la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Todas esas maravillas del Señor, las constelaciones, los universos, los mundos, las diferentes dimensiones, eso es glorioso. Pero lo más glorioso del Señor, que lo que es ella, su reina, su esposa. Entonces este tema es muy glorioso porque es el tema central de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y era el secreto que Dios tenía en su corazón antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía un secreto que nunca lo dio a conocer plenamente, pero Dios lo mostró desde Génesis hasta nuestro día, hasta el Apocalipsis,
lo mostró en los tipos bíblicos y en las figuras y en los tipos bíblicos. Y Esther es uno de los libros que revela este propósito glorioso que estaba en la mente de Dios y en el corazón de Dios, de expresar la belleza de ¿quién? De su esposa, de su compañera, no su novia, porque una esposa es más que novia, eso es lo que queremos ver también. Entonces dice, recapitulando, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, entonces mandó a llamar a estos 7 mensajeros, estos 7 eunucos, para que trajesen a Vasti, con la corona real, para mostrar a los pueblos, dice, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Qué es esto? Esto es lo que hablamos un poco en el vídeo pasado. Las denominaciones hoy día, las organizaciones eclesiásticas, las denominaciones no recibieron, no menospreciaron el mensaje de estos 7 mensajeros. Ahora, ¿cuáles son los 7 mensajeros? ¿Cierto? Ya sabemos cuáles son los 7 mensajeros a las 7 edades de la iglesia. Estos 7 mensajeros, ¿cierto? Que lo vamos a ver también después representado en estos 7 príncipes, que lo voy a leer ahora mismo, ¿cierto? Eran 7 mensajes, eran 7 truenos, porque los 7 truenos son las 7 voces del Espíritu de Dios a las 7 edades de la iglesia, porque el Espíritu de Dios habló a través de las 7 estrellas. Ahora, en el capítulo 1, para poder entender un poquito esto, en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Juan lo vio, dice que tenía en su mano 7 estrellas estaban en su diestra, y él estaba en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro, el Señor mismo acá en el Apocalipsis le dice a Juan, yo te diré el misterio de las 7 estrellas que están en mi diestra, y te diré el misterio de los candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Entonces, durante 7 edades de la iglesia, Dios ha estado expresando su iglesia, expresando sus atributos en cada edad. Y en cada edad Dios tenía una estrella. ¿Qué es lo que hace una estrella? La estrella refleja la luz del sol en la ausencia del sol. Entonces, en esta larga noche, digamos, ¿cierto? En estos 2 últimos 1000 años, una larga noche, ya nosotros estamos a punto, el día está a punto de despuntar, ¿cierto? Pero en estos 2000 años Dios ha enviado 7 mensajeros que han reflejado su luz, han reflejado la luz de Dios a través de 7 mensajes. Entonces no voy a entrar bien en eso porque si no, no tendríamos el resto. Entonces, pero dice que la reina Vasti no quiso venir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este tiempo del fin han sonado 7 truenos. 7 truenos han emitido sus voces. Pero las organizaciones, las denominaciones, han rechazado esas 7 voces, el llamado del rey a presentarse delante del rey. Y eso sucedió también en el mensaje. Y vamos a ver por qué. Porque en el mensaje han hecho organizaciones, han hecho denominaciones, se han organizado, se han denominado como las demás iglesias. Han tomado las personerías jurídicas, han redactado estatutos, han redactado credos, y vamos a ver que acá en el libro de Esther, ¿cierto? Vamos a ir por partes. Entonces, dice así, y entonces que la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Dios está enojado con la organización, con las denominaciones. Mire, por ejemplo, escuche esto. Dice, pero tengo contra ti que permites
que aquella mujer llamada Jezabel, creo que eso está en Apocalipsis 2:20, capítulo 2, verso 20, creo que esa es la escritura. Entonces Dios dijo, pero tengo contra ti que permites que aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, le enseñe a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Dijo el Señor, por tanto yo la voy a arrojar en cama de tribulación. Estas organizaciones, estas denominaciones van directamente a la gran tribulación. Y ellos serán juzgados después del milenio, en el juicio de las naciones, ¿cierto? Jesucristo con su iglesia, voy a incluirme, los vamos a juzgar, ya porque quien juzga, los santos han de juzgar al mundo. Entonces, todos aquellos que han rechazado el mensaje del tiempo final, ellos tendrán que pasar por la gran tribulación y después del milenio ser juzgados por el Señor Jesucristo y por su iglesia. Ahora entonces voy a terminar con esto y dice, esta parte del video anterior, preguntó el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él, fíjese otra vez, 7, estos son 7 príncipes, y estaban junto a él Cárcenas, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia. Entonces, y de Media, que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Un eunuco es aquel que no tiene simiente propia, ese es un eunuco. Lleva solamente el mensaje, pero no mezcla el mensaje con su propia interpretación o teología, porque no tiene simiente propia. Estos 7 mensajeros, estos 7, por así decirlo, eunucos, no tenían simiente propia. Y ustedes que están en el mensaje entienden lo que yo quiero decir. Y entonces les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti. Entonces, y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos, ya que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres. En la Biblia mujeres son iglesias. Llegará a oído de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real, ahora escuchen bien el decreto real, de vuestra majestad, y se escriba en las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más, Vasti tipo de las denominaciones, que no venga más, dice, que Vasti no venga más delante del rey Asuero. No venir más a la presencia del rey es separación eterna. Escuchen bien eso. Es ser separados eternamente de Dios. Y eso es lo que Dios hace con las denominaciones, con las organizaciones. Las separa eternamente de Él. Entonces, ¿por qué? Hay una promesa gloriosa para la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Dijo, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. La muerte segunda es separación eterna de Dios. Pero la verdadera iglesia, que vamos a hablar ahora en la persona de Esther, un momentito más, ella no sufre daño en la muerte segunda. ¿Por qué? Porque ella es eterna con Él, como lo vamos a ver. Pero la iglesia es eterna con Cristo, como está escrito en la Biblia.
Pero Vasti, tipo las denominaciones, que esta reina es rechazada porque ella no quiso venir, no quiso comparecer, ¿cierto? A ella le pareció bien no venir, desoír la voz del rey. Bueno, entonces dice que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Por eso que dice la Biblia, escuchen bien, dice la Biblia, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio, como también la ley lo dice. Y si quiere aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y el apóstol Pablo dijo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero fíjense lo que han hecho las organizaciones, las denominaciones con la palabra del Señor. Dios le prohíbe a la mujer predicar, le prohíbe a la mujer enseñar. Y hay pastoras, hay obispas, hay pastoras, hay predicadoras. Y Dios dijo, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio, como también la ley lo dice. Y Pablo dijo aún más, como en todas las iglesias de los santos, no solamente en Corintio, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Entonces, pero mire a lo que ha llegado la cosa. Por eso que el rey rechazó a Vasti. Por eso que Vasti, un tipo de la denominación que es desobediente a la palabra, que no hace caso a la palabra del rey. Le importa un comino lo que dice el rey. Ella hace su regalado antojo. Ella dice, yo soy metodista, yo sigo siendo metodista. Yo soy presbiteriana, yo sigo siendo presbiteriana. Yo soy episcopal, disculpen eso. Yo estoy hablando en contra de los sistemas organizados, no de las personas. Las personas que están en los episcopales, los adventistas, en los bautistas, inclusive los católicos, pueden ser excelentes personas. No dudo eso, no niego eso. Estoy hablando del sistema organizado, el sistema denominacional que separa el compañerismo en el cuerpo de Cristo. Por eso que Cristo le dice en Apocalipsis 18:4, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Salir de qué? Salir de la religión organizada. Porque la religión organizada es muerte. La religión organizada es separación eterna de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjense en esto. Y dice entonces, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Entonces el decreto real salió, porque también fue el consejo, de que el rey escogiese de todas las vírgenes del reino, las más hermosas, de todas esas vírgenes, el rey escogiera la que más le agradara, y a la virgen que le agradara, la escogiera como su reina en lugar de Vasti y pusiera la corona real. Entonces, lo primero que quiero destacar, hermano, ¿cierto?, es que eran vírgenes. Digamos, para ser escogida como la reina que iba a ser, disculpen la redundancia, escogida en lugar de Vasti, tenía que ser virgen. Ahora, mujer en la Biblia es iglesia. Y virgen, ¿qué es una virgen? El profeta de Dios que dice que la novia es una virgen porque ella no conoce credos o dogmas hechos por el hombre.
ella no conoce credos o dogmas hechos por el hombre. Eso es la virginidad espiritual. Representada en María. María era una virgen, no había sido tocada por varón, ¿ya? Y ella concibió virginalmente. Entonces, en términos espirituales, la iglesia es una virgen porque ella no conoce credos ni dogmas hechos por el hombre. Eso es lo que dijo el profeta. Y eso es lo que Dios mira, ¿ya? Entonces, este decreto que salió acá en el capítulo 2, ¿cierto?, del libro de Esther, es por eso que tiene la relación con el séptimo sello. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que hubo una invitación, ¿ya?, a la cena del rey. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta y mandó a llamar a todos los convidados. Pero dice la Biblia que los convidados, algunos empezaron a presentar excusas. No, es que me compré esto, es que tengo una yunta de bueyes que compré, es que me casé, es que hice esto y aquello y tengo que ir para allá. Presentaron, dice la Biblia, excusas. Y eso encendió la ira del rey, ¿cierto? Encendió la ira del rey. Y él entonces le dijo a sus siervos, vayan por los campos, por los vallados, y etcétera, y busquen allí a los cojos, etcétera, 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 y fuércenlos a entrar hasta que se llene mi casa, ¿ve? Eso también es el llamado en el Nuevo Testamento, pero quienes desoyen este llamado, ¿quiénes son? Ve usted, son las organizaciones, las denominaciones. Ellas nacieron organizaciones, se denominaron y mueren como organizaciones y como denominaciones porque Dios las deja. Dios viene por una virgen de su palabra. Por eso que el apóstol Pablo decía, os celo con el celo de Dios, porque os he desposado a un marido, pero me temo que como la serpiente sedujo a Eva, vuestros sentidos también sean apartados de la fidelidad que es en Cristo. Entonces, Cristo viene a buscar una iglesia, una virgen de su palabra que no tiene credos ni dogmas. Y déjame decirte, hermano pastor o ministro o quien sea, si tú tienes la personalidad jurídica, esa personalidad jurídica para poder tenerla tienes que redactar credos, tienes que redactar estatutos, tienes que organizar el grupo, tu comunidad, y tienes que ponerte un nombre. Y eso debes entenderlo, eso es denominación, organización. Y eso es adulterio en contra de Cristo porque ya no eres más ese grupo o esos creyentes, no son más vírgenes, ¿cierto? Porque han aceptado, han abierto su corazón a los credos y a los dogmas y a las tradiciones. Y cuando Cristo vino, ¿cierto?, halló algunas organizaciones y dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y él dijo, mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Es decir, las denominaciones en vano le honran, en vano hacen culto y servicio, ¿ya? Mire, déjeme decir una cosa, tienen bautismos trinos, creen en una Trinidad, se han organizado, tienen sus credos, sus dogmas. ¿Cómo el rey no se va a encender en ira y no los va a rechazar? Sea usted espiritual. Entonces, escuchen, dice que había, en el capítulo 2, versículo 7, dice, y había criado, el versículo 5, había en Susa residencia real un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa. Hadasa era el nombre, antes que ella fuese llamada Esther, ella se llamaba Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y para los hermanos que están siguiendo el mensaje, en el sexto sello, ¿cierto? Se revela, creo que es en el sexto sello,
el profeta de Dios cuenta la historia de aquel hijo del magnate ranchero, ¿cierto? Que va a aquel rancho en el oeste secretamente y lo reciben las primas, ¿cierto? Que vivían, las primas de una huérfana que vivía en ese rancho, ¿cierto? Su padre había fallecido de esta huérfana, había fallecido, y su padre había sido el mayordomo de toda esa estancia, de ese gran, diríamos, fundo, de esas grandes posesiones en el oeste. Entonces, cuando las jóvenes, ya que vivían en el rancho, supieron que venía el hijo del dueño de toda esa heredad, de esa tremenda hacienda, cierto, dice el profeta que se vistieron como vaqueros hacia la usanza del oeste para poder recibirlo a él, porque estas jovencitas querían casaderas, ¿cierto? Querían llamar su atención para conquistarlo. Entonces, pero una noche dice que hicieron una fiesta, pero una noche él estaba un poquito aburrido de la fiesta y sale afuera, y entonces y afuera ve a una jovencita que estaba descalza, y ustedes que han leído la historia la conocen muy bien. Y ella estaba descalza y él la ve, y ella estaba lavando, haciendo el trabajo sucio, lavando las losas, lavando todas esas cosas de la fiesta, y estaba descalza. Y él se acerca a ella y le dice, ¿sabes quién soy? Y ella se avergonzó un poquito y bajó la vista, y creo que dijo que sabía quién era él, y se avergonzó porque estaba descalza. Y él le dijo, le dice a ella el motivo de su visita, y le dice, ¿sabes por qué estoy aquí? Y ella entonces le dice, no, Señor. Entonces él le declara lo que está en su corazón y le dice, yo he venido acá para buscar una esposa y me he fijado en ti, te he estado observando y tú llenas todos los requisitos de lo que yo quiero para una esposa. Entonces le dijo él, ¿te casarías conmigo? Ahora, ustedes que son espirituales, hermanos, que han oído esta historia, de eso se tratan los 7 sellos, de eso se tratan los sellos. De eso se trata el 7º sello. Él viene por una esposa con carácter, no una prima. Entonces eso es lo que habla este libro de Esther. Noten bien, ella, Hadasa, era una huérfana, tal como la historia del profeta, ¿ya? Entonces, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Ejai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Ejai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Pero bueno, para poder avanzar, porque la hora avanza rápidamente, entonces fueron llamadas todas las vírgenes del reino. Y cierto, y ellas fueron preparadas, porque tenían que ser preparadas por meses, para que por una noche entraran a la presencia del rey en la cámara del rey. Y el rey iba a tomar a la que le agradara. Y entonces estoy repitiendo, y la virgen, ya no una organización, repito eso, porque las organizaciones son desechadas en primera línea. Ellas ni siquiera tienen acceso a la cámara del rey. Así que si usted está en una organización, olvídese. Usted no está ni en la primera parte de la carrera. Entonces disculpen eso, pero tengo que decirlo. Entonces la virgen que le agradara al rey, ¿cierto? La que no conocía credos ni dogmas, ¿usted me entiende? Entonces ella iba a ser escogida como la reina,
y el rey iba a poner la corona regia. Entonces, y la iba a mostrar, porque ese es el deseo del rey, mostrar la belleza de su reina. Entonces, y ellas eran preparadas. Y déjeme decir esto, lo único que prepara a la novia son los 7 truenos. Ustedes que conocen el mensaje, ya estos 7 truenos, dijo el Espíritu Santo a través de su profeta, le muestran a la novia cómo prepararse. ¿Para qué? Para recibir gracia. Lo voy a repetir, para recibir gracia. ¿Gracia delante de quién? Del rey Asuero. Gracia delante del rey, para cuando te toque, hermano, entrar a la cámara del rey. Ahora, en el mensaje, dentro de la pirámide, ustedes se han dado cuenta que en la parte interna de la estructura de la pirámide, abajo, ¿cierto?, está la cámara de la reina. Y de la cámara de la reina, de ese plano, hay una gran galería, disculpen, que son 7 peldaños, 7 escalones que uno tiene que dar. 7 escalones, 7 mensajes, 7 truenos, usted me va a entender, 7 mensajes, 7 escalones, 7 peldaños que usted tiene que subir para ser introducido a la cámara del rey. En el mensaje, ¿qué significa eso? Usted tiene que a su fe añadir virtud. A la virtud tiene que añadir ciencia. E iba subiendo. Y a la ciencia de Jesucristo tiene que añadir dominio propio o templanza. A la templanza tiene que añadir paciencia. Y a la paciencia tiene que añadir afecto fraternal, y al afecto fraternal tiene que añadir caridad. A ver, lo voy a decir uno tras otro. Fe, virtud, ciencia o conocimiento, templanza, paciencia, temor de Dios y afecto fraternal. Cuando usted tiene estas 7 virtudes, nacen en usted, que lo vamos a leer ahora en Isaías capítulo 30, versículo 26, lo vamos a leer, a ver que no se nos olvide, y también Isaías capítulo 60, vamos para tomar este contexto. Cuando usted entonces tiene estas 7 virtudes que nacen en usted, la fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo, la ciencia de Jesucristo, la templanza, la paciencia, el temor de Dios y el afecto fraternal, entonces usted llega al 7º peldaño y ahí hay alguien que lo introduce a la cámara del rey. Y ahora cuando esta virgen que sube estos 7 escalones y es introducida por el 7º mensajero a la cámara del rey, escuchen, ya no es más virgen, ya no es una virgen, ya no es una novia, llega a ser la esposa de Asuero, la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores, no la señorita Jesucristo, la señora Jesucristo. Ella se convierte en la esposa del Rey. Y entonces el Rey pone la corona regia sobre su cabeza y entonces ella es presentada delante de todos los pueblos, de los príncipes, etcétera, etcétera, como lo más valioso de su reino, como lo más grande. Entonces, cuando ella en la cámara del rey, en esa noche de amor, por así decirlo, se convierten en uno. Y de eso se trata el 7º sello. Entonces, ahora vamos a apurarnos un poquito porque se nos está yendo mucho la hora. Entonces, yo creo que ustedes han captado cuál es la relación entonces de este 7º sello. Captamos cuál es la relación del 7º sello con relación a Basti, que representa las denominaciones y que rechaza el llamado de los 7 truenos, ¿ya? ¿Por qué? Porque está organizada, está denominada, porque es tipo de la denominación y la organización. ¿Dónde? En el mensaje. En el mensaje han desoído los 7 truenos. Han desoído los 7 truenos, se han quedado con su vieja escuela, con sus denominaciones, con sus personerías jurídicas, con sus organizaciones, con su estatuto. Óigame bien, hermano, se han quedado ustedes con eso y ustedes son rechazados. Entonces no van a llegar a ser jamás la esposa de Cristo.
Y en Apocalipsis 19:7 dice alegrémonos, lo repito de nuevo, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque han llegado o han venido las bodas del Cordero y su esposa, no dice novia, su esposa se ha preparado. Y repito, porque ya lo cité, y a ella se le ha concedido que se vista lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, ese fue el capítulo 1 del libro de Esther. Vasti, la reina rechazada, tipo las denominaciones. El capítulo 2 es Esther o Hadasa, que se convierte en la reina Esther cuando el rey la toma en su cámara secreta. Bendito sea el Señor. Y acuérdense que hay un lugar secreto, ¿cierto? Bueno, los que siguen el mensaje entienden cuál es el lugar secreto. Entonces, por eso entendemos que el título de este mensaje, de este vídeo, que va a salir ahora, el séptimo sello y Esther, amada por el rey, más que todas las otras mujeres. Y el rey pone la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de las organizaciones, de las denominaciones. Ahora, entonces, voy a ir terminando. No pensé que se iba a ser tan largo, pero voy a ir terminando. Y escuchen bien por unos poquitos minutos más algunas citas del mensaje. Entonces, este es el tiempo de una explosión. ¿Por qué razón? Porque Esther significa estrella, estrella. Y noten bien, en Daniel capítulo 12 dice que los entendidos brillarán como en el firmamento como las estrellas a perpetua eternidad. Y uno de los derechos de redención, una de las recompensas que recibe esta Esther, por así decirlo, ¿cierto? Fíjese, es el que venciere, le daré la estrella de la mañana. A ver, el que venciere, le daré que reine a las naciones. A ver, yo tendría que buscar esa escritura un poquito, ¿ya? Pero es eso, le daré la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana es Cristo. Por eso es que estamos hablando de unión, esta unión del novio celestial con la novia terrenal. Como ella se convierte en la esposa de Cristo. Y repito que en el rapto no se va una novia, se va la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Porque Cristo dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Pablo, hablando acerca de esto, dijo, grande es este misterio, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero el apóstol Pablo dijo, pero yo digo esto con respecto a Cristo y a su iglesia. Ese es el misterio de todo el libro, desde Génesis y Apocalipsis. Entonces, en Isaías 30:26, lo escribí al revés, vamos a leer un poquito allí para tomar esto y no quiero dejarlo afuera. Entonces, Isaías 30:26 está profetizando de este día. El profeta Isaías vio este día y fíjense lo que sucede. Isaías capítulo 30, versículo 26. Dice el profeta Isaías, y la luz de la luna será como la luz del sol. La luna es la iglesia, el sol es Cristo. Dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. Es decir, toda la luz de las 7 edades de la iglesia. Ya las 7 luces de las 7 edades de la iglesia están reunidas en esta hora, fíjense. Entonces repito, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Entonces, el día que Dios restaura su iglesia, ahora en el tiempo del fin, ya, y se une con ella, y ella se une con él, ya, la luz de la luna será como la luz del sol. Por eso ella, la iglesia, llega a ser él, llegan a ser una misma cosa. Ahora, noten bien aquí en Isaías 60.
Isaías 60 también es una profecía para hoy día y dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Dios ha nacido. Por eso que el séptimo sello es un nacimiento. ¿Es un nacimiento de qué? Es un nacimiento de las 7 virtudes. Esos 7 pasos que usted tiene que subir para ser introducido a la cámara del rey son 7 nacimientos, 7 cosas que tienen que nacer en usted. Entonces dice: y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y estamos viendo estas densas tinieblas que están sobre la tierra y esta oscuridad que está sobre las naciones. Las naciones son las iglesias. Las iglesias están ciegas, miserables, pobres, cuitadas y desnudas. Están ciegas y están desnudas y no saben que están desnudas porque están ciegas. Fíjese, Dios vio la condición de la iglesia natural en este último día y Dios dijo, tú dices, estás rica y dices tú que te has enriquecido y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Pero el Señor dijo: pero yo digo que tú eres una miserable, pobre, cuitada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y dijo: por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rica, y vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Y dijo el Señor: y unge tus ojos con colirio para que veas. Y él dijo también el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces esa es la condición del tiempo de la iglesia, el tiempo del fin. Un montón de denominaciones, organizaciones, todo el mundo separado, dividido, etc. Y la gran ramera uniendo a todas las organizaciones, a todas las denominaciones para formar una sola iglesia en un concilio mundial de iglesia. Y Dios hablando y diciendo: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, fíjese, porque he aquí, Isaías 60, verso 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Por eso que el profeta de Dios dijo que el séptimo sello viene como un nacimiento. Y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años atrás fue revelado a humildes pastores analfabetos que estaban en el campo cuidando las vigilias de su rebaño. Cuando de repente, ¿cierto?, se abrieron los cielos y se apareció un coro angelical cantando, ¿cierto?, ese villancico, por así decirlo, porque cuando nace un rey tiene que cantar un coro. Y esos ángeles cantaron, ¿cierto?, en perfecta armonía, porque el rey estaba naciendo allá en Belén. Y ahí estaban los pastores escuchando ese coro de ángeles. Y el ángel del Señor les habló a los pastores y le dijo: vayan a la ciudad de Belén, ¿cierto?, porque ha nacido el Cristo. Entonces, ahora, y el profeta predicó el mensaje por qué fue este gran misterio secreto, el nacimiento del Mesías, revelado a pastores. ¿Por qué no fue revelado a los sabios, a los teólogos, al sumo pontífice, ¿cierto?, al escudriñador, al erudito, al educado? ¿Por qué Dios los pasó por alto a todos ellos? Yo me recuerdo un hermano que hablaba conmigo por teléfono. Bueno, no voy a referir a eso, pero él estaba pensando, digamos, en su logro personal, en su justicia propia y todo eso. Dios tiene por inmundicia la justicia propia, porque esta salvación no es por obra, sino que es por gracia. Entonces, pero bueno, ¿por qué pasó Dios por alto al erudito, al educado, al teólogo, al sacerdote, al sumo sacerdote? ¿Y por qué no se lo reveló a estos grandes dignatarios? ¿Ya? El mensaje más grande de todos los tiempos,
4000 años de profecía. ¿Cuál era ese mensaje? El Mesías está en la tierra ahora mismo. Y ese mensaje le fue revelado a humildes pastores. Entonces el profeta de Dios dice, yo creo que fue la sabiduría de Dios, porque Dios sabía que los eruditos, los teólogos, los educados, no lo recibirían por la simplicidad del mensaje. Y eso es muy tremendo. Estas denominaciones en el mensaje han pasado por alto el séptimo sello. Le voy a decir por qué. Porque, hermano, tú que vas a escuchar esta cinta, que eres un pastor y un pastor viejo, en el mensaje, ¿cuándo has predicado el séptimo sello? Como la venida del Señor, como la unión de la novia con el novio celestial, como esta unión entre esposos. ¿Y sabes por qué no puedes predicarlo? Porque son vírgenes las que son llamadas a esta unión. Y si estás organizado, no puedes entenderlo. Es por eso que no lo has predicado y te has dado vueltas por años y años, por años y años, dando vuelta a la montaña. Eso es. Entonces, dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esto que estoy hablando jamás lo tocarán las denominaciones. Las denominaciones no predican el séptimo sello. Las denominaciones no predican que quien se va en el rapto es la esposa, ¿ya? No una novia, es la esposa. Y esa esposa llega a ser uno con él. Ya voy a estar terminando. Entonces, fíjense, ya hemos leído entonces Isaías 30:26. Anótelo usted que está estudiando este mensaje. Y Isaías 61, versículos 2 y 3. Entonces, ella se ha preparado y ya entendemos que los 7 truenos le muestran a la novia cómo prepararse para recibir gracia y fe de rapto. No hay otro mensaje, solamente esos 7 truenos. Entonces, voy a estar terminando. ¿Ya? Hay varios mensajes que por el tiempo lo vamos a dejar para otro vídeo, porque ya tenemos 1 hora, pero voy a decir solamente uno. En el rapto, página 33, ya el profeta hace la siguiente declaración. Nosotros entendemos que el hermano Branham, el profeta de Dios, el séptimo ángel, la comisión del séptimo ángel fue de traer, ¿cierto? De traer el tipo de Eliezer. Eliezer fue el tipo, digamos, de la comisión que también le fue dada al séptimo ángel. ¿Cuál fue la comisión de Eliezer, ¿cierto? El mayordomo de Abraham. Era de ir a la parentela de Abraham y de traer allá a una esposa para su hijo Isaac, ¿ya? Entonces, la comisión de Eliezer fue de ir a buscar una novia, una esposa para Isaac. Y él llegó allá, ¿cierto?, donde vivía la familia de Abraham, ¿cierto?, la parentela, y de allá trajo a la hermosa Rebeca. Y, ¿cierto?, y en el camino, ya todos entendemos eso, ella le fue preguntando. Entonces, le fue preguntando, ¿y cómo es Isaac? ¿Y cómo es él? ¿Cierto? Un poquito antes, ¿cierto? Cuando Eliezer, disculpen esto, cuando Eliezer da a conocer su mensaje en la casa de Rebeca, ¿cierto? Él le habla, yo soy siervo de Abraham, mi señor, y Abraham, mi señor, me juramentó que no tomara para su hijo Isaac, mujer de los pueblos donde él habita, sino que viniera a su parentela para tomar una mujer como esposa para su hijo Isaac. Entonces, y Eliezer, acuérdense, había venido con dones, había venido con 10 camellos cargados de dones, ¿ya? Y esos dones se los dejó a la familia, ¿ya? Pero entonces, y a Esther también, ¿cierto?, le dio esos dones, etc. Pero cuando oyeron en la casa de Esther sus padres y sus hermanos el mensaje de Eliezer, ellos dijeron, bueno, preguntémosle a ella, ¿qué dice ella? ¿Irás tú con este extranjero, este hombre que no conoces, y te casarás con también alguien que no conoces?
Entonces ella, Rebeca, ¿cierto? Quise decir Rebeca, dijo, sí, yo iré, porque esto es por predestinación, dijo, yo iré. Entonces, y ahí fue que ella, bueno, al mismo camello que le dio a beber, no, se me hace corto el tiempo para contar la historia completa, ese mismo camello, ¿cierto?, la trajo a la presencia de Isaac. Pero en el camino, el mensajero le fue hablando a Rebeca de cómo era Isaac, ¿ya? Y el mensajero entonces le dijo a Rebeca, le dijo, sí, él ha preparado un hogar para ti, ve el futuro hogar del novio celestial con la novia terrenal. Entonces le fue hablando esos grandes mensajes, escogiendo una novia, etcétera, todo esos mensajes. Y antes de llegar, ¿cierto?, Eliezer con Rebeca, en el atardecer, al pozo del viviente que me ve, allí estaba Isaac. Pero antes de que ella viera a Isaac y le preguntara a Eliezer quién es aquel joven, varón que está ahí, ella ya estaba enamorada de Isaac y ya lo conocía, porque la Escritura dice, a quien no viendo ustedes lo aman, ¿cierto? No lo hemos visto, pero amamos a nuestro Isaac, que es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, pero escuchen, ya para terminar, entonces, cuando Eliezer cumplió su comisión de traer a Rebeca a la presencia o los brazos de Isaac, la entrega e Isaac entra ella a su tienda y ahí la hace su esposa. Ya no hay más, ya no se ve más Eliezer. Eliezer ya no entra en la escena, porque Eliezer sale de la escena porque Eliezer ya cumple su comisión, que era de traer esta novia a los brazos de Isaac. Y la misma comisión tuvo el séptimo ángel, ¿cierto?, de traer a la novia a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces por eso que Él desaparece de la escena. Es por eso que Juan el Bautista dijo, ahora es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esas mismas palabras dijo el profeta de Dios. Entonces, en el mensaje del rapto, Malaquías 4, el profeta de Dios cumple su comisión y dice así, ella está de pie casada con el virtuoso Hijo de Dios, sin pecado en lo absoluto. Ella está completamente justificada. Y en otro mensaje, creo que en la unión invisible, ¿cierto?, el profeta de Dios dice, ella nunca pecó. Tú estás parado en la presencia de Dios como si nunca hubieses pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo tiene ese poder. Perdonó todo lo que tú hiciste y todos esos pecados son puestos en el mar de su olvido. Dios se olvida de ellos. No es así con las vírgenes fatuas. A las vírgenes fatuas les es perdonado, pero su récord es recordado. Hay un recuerdo de eso. Pero en la justificación de la iglesia, de la esposa, de la novia, de la esposa del Señor Jesucristo, ningún pecado le es contado. Todo eso es puesto en el mar del olvido. Por eso que la Biblia dice que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Por eso en Romanos 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, aquellos que están en Cristo, Dios se olvidó de sus pecados. Ellos están parados en su presencia y están sin relación con el pecado. ¿Ya? Dios no ve nada de pecado, ella está perfecta, ella es perfecta, ella es sin mancha, ella es sin arruga, ella es el amor del corazón del Señor Jesucristo. A ella se le pone la corona regia y Él la hace su reina, su esposa. ¿Ya? Y en Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces así termina este libro de amor. Entonces, termino diciendo, el rapto, página 33, lo que acabo de leer, el profeta de Dios, por supuesto, cumplió su comisión. Él cumplió su comisión y aquí lo está declarando. Dice, ella, la iglesia del tiempo al fin, ella está de pie, casada con el virtuoso Hijo de Dios. Ya no es una virgen, no es una novia, está casada
con el virtuoso Hijo de Dios, dice, sin pecado en lo absoluto. En Probando su Palabra, página 46, dice, ella ya está unida. Y dice, vamos a la cena de las bodas, no al casamiento. El casamiento, la unión es aquí en la tierra. Las bodas es en el cielo, la cena de las bodas, pero la unión es aquí. Repito, en Probando su Palabra, página 46, el profeta de Dios dijo, ella ya está unida. Vamos a la cena de las bodas, no al casamiento. Vamos a la cena de las bodas, no al casamiento. ¿Cómo es esta unión invisible? ¿Ya? Cuando la palabra aquí se une con la persona y los dos llegan a ser uno. Entonces, en el matrimonio natural, voy a terminar con esto, hay otras citas más, pero voy a terminar con esto. En el matrimonio natural, cuando un hombre le da sus votos a una mujer, ya están casados delante de Dios. ¿Ya? Cuando un hombre le dice, ¿quieres ser mi esposa? ¿Aceptas tú ser mi esposa? Y ella le dice sí, y entonces ya están casados delante del Señor. Lo que hace un oficial en el registro civil es solamente una cosa ante la ley. Y lo que hace un ministro, un pastor, ¿cierto? Un pastor es bendecir esa unión, pero ya por el voto que se han hecho el uno al otro, ya están casados. Quizás en un próximo vídeo hablaremos de los pasos de un verdadero matrimonio. Que el Señor Jesucristo les bendiga y quiero pedirles algo. Denle un like si a usted le gustan estos estudios. Denle un like ya a el vídeo, ¿cierto? Porque eso hace que Internet haga correr el vídeo. Y también escriba los comentarios. Y si le parece bien, suscríbase. La inscripción, la suscripción es gratuita, sin costo. Suscríbase porque también con eso va a ayudar usted, ¿cierto?, a que la palabra de Dios corra y alcance al último predestinado. La verdad que mi oración y estos vídeos están hechos con ese sentido, con ese propósito, de que esta palabra de alguna forma pueda alcanzar por allí, ¿cierto?, alguna persona, algún predestinado, ¿cierto?, que escuche el mensaje y le llame la atención el mensaje y diga, caramba, ¿qué es eso? Y entonces empieza a estudiar la Escritura y eso despierte la simiente, el germen de vida que está en ese predestinado. Entonces que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta una próxima ocasión que espero que sea muy luego. Que Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, Esther. Amén.